Washington, D.C. sin saber cuál era la misión. Cuando me habían advertido que algo iba a pasar aquí, que era importante, inspirador para el país, y yo creo que sí lo es, porque si él, que es además uno de los más antiguos presos políticos del régimen en general, de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, si él puede hoy estar libre, entonces no hay ni un solo venezolano que pueda dudar que nos va a pasar a todos, o que le va a pasar a todos hasta en las peores circunstancias. Esa es la lección más importante de lo que ocurrió esta vez con Iván Simonovic, porque además la hazaña, la manera en la que este régimen de manera insistente buscaba la manera de torturarlo, no solo físicamente, sino mentalmente, de manera psicológica, a toda su familia, postergando y postergando durante primero 6 años cada audiencia, luego cambiando obviamente el centro de reclusión hasta que hasta su casa lo enviaron, y había siempre rumores de su posible liberación, y eso nunca pasó, porque siempre había, cuando se suponía que podía haber algún tipo de negociación y algún preso político podía ver la luz del día, él nunca era el escogido, jamás. Entonces, era muy difícil pensar que Iván Simonovic pudiera estar libre como lo está hoy, en este momento, en las calles de Washington, D.C. Y yo les quiero decir algo, cuando yo lo vi en la fila de seguridad del aeropuerto, en el chequeo de seguridad del aeropuerto, dije, esta era mi noticia de Washington. Y cuando yo lo vi acompañado de Bonnie, en lugar de observar en él un semblante de derrota, de una persona vencida, todo lo contrario, a pesar de las 19 patologías que nosotros sabemos él sufrió y presentó durante todos estos 14 largos años de reclusión, yo seguramente tiene secuelas. De hecho, él no escucha bien, tienes que acercarte para que te oiga cuando conversas con él. Y se nota que tiene secuelas, pero su aspecto físico, lo que hace la libertad, Carlos, lo que hace ya, a pesar de los años, primero, no ser ni un hombre resentido, me imagino que él tendrá allí sus cuentas pendientes, pero gracias a Dios, no hay en su semblante, ni en su conducta, ni en su acercamiento con quienes tienen muchos años sin ver y quería abrazar. En mi caso, yo tenía 14 años pendiente con ese abrazo. Y cuando lo logré fue el abrazo de la alegría, de una sonrisa centelleante que no tiene secuelas de un régimen que logró vencerlo. Todo lo contrario, la gran victoria de Iván Simonovic es justamente la emancipación, es haber enviado esa ofrenda floral ante el Libertador, el símbolo que ha querido usar esta revolución para identificar su causa. Un poco de confusión cuando él puso como su primer tuit, estoy libre. Y la gente decía, bueno, ¿y no estaba ya libre? No, Iván Simonovic no estaba libre hasta el día de ayer. Y les voy a explicar por qué. Porque aun cuando él nos tiene que todavía contar los detalles de cuándo salió, y aun cuando él salió ya hace varias semanas de Venezuela, él tenía que permanecer escondido, porque estaban esperando tener esta agenda. Él no ha podido ser libre sino hasta el día de hoy, de ayer, digamos. Desde el momento en que él publicó ese tuit, comenzó realmente a ser un hombre libre. Y además, todos sabemos como venezolanos que él nunca será libre hasta que no pueda caminar libremente, como él decía, por las calles de Venezuela. Ninguno de nosotros, en verdad. Pero él fue libre, fue ayer. Por eso es que él mismo, el protagonista de esta causa, dijo, estoy libre o soy libre. Porque él tenía que usar cachucha en la ciudad en la que estaba, que nos lo contará ahora. Tenía que usar cachucha, porque tenía que estar protegido. Su vida, los primeros momentos de esa libertad, la libertad de salir de su casa, que tenía como cárcel, estaba en riesgo de muerte. Entonces, él no fue un hombre libre sino hasta el día de ayer. Y hay otro detalle muy significativo de lo que pasó con ese tuit, que nos parece, oye, algo como que ya habíamos escuchado, una noticia vieja. No, desde el 2014, Iván Simonovic no publicaba nada en esa cuenta personal. Nada. Es decir, que hasta el día de ayer, incluso su libertad de expresión como ser humano, se pudo materializar. Fue hasta ayer que fue libre, que pudo mostrar su rostro públicamente sin temor, y que además pudo escribir él mismo de manera pública un mensaje a toda Venezuela. Entonces, ayer fue cuando Iván, lo público es mañana. Él hoy tiene una agenda absolutamente copada de reuniones con autoridades de esta administración y con el Congreso de los Estados Unidos. Se supone que es una agenda
privada, pero tú sabes que nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo para tener algunas imágenes. Se supone que él no va a hablar hoy, pero haremos el esfuerzo para que lo haga. Entonces, no hay nada que prometer porque es una agenda súper estricta que ni siquiera la maneja la Embajada de Venezuela en los Estados Unidos, la maneja el Departamento de Estado. Y mañana es cuando él solito va a dar una rueda de prensa a los medios. Pero por supuesto que tú sabes que vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para conseguir las primeras imágenes de ese recorrido de hoy. Él estaba protegido incluso en Colombia porque también su vida corría peligro, y luego apenas esta semana llega a los Estados Unidos, ayer, se supone que de manera oficial ayer. Ya tuvo entrevistas de horas, horas y horas, largas horas, y esta administración decidió darle esas primeras impresiones a un medio americano, por eso es que vimos sus comentarios a través del Washington Post. Él ha dado allí ya informaciones que había compartido en otras entrevistas mientras estaba en Colombia, porque recuerda que él ya había hablado cuando estaba en territorio neogranadino. Había mencionado detalles de cómo había sido la operación, qué es lo que había fallado, quiénes se habían echado para atrás, pero hay sin duda detalles que probablemente no salieron tampoco en esa entrevista, que van a ser determinantes porque entendemos que esta administración está como frotándose las manos porque uno de los hombres más fieles, entre comillas, de más confianza para el régimen, tiene prácticamente todos los secretos de Nicolás Maduro, sobre cada pequeño detalle, incluso el hijo de Nicolás Maduro, las transacciones que se hacían con el oro y el Banco Central de Venezuela, una de las cosas más escandalosas, porque saber que el Banco Central de Venezuela tenía que comprar a través de una mafia el oro del país suena como absurdo, pero así se manejaron las cosas y se manejan durante estos 20 años. Entonces, él va a poder dar detalles minuciosos de cómo se hizo la trama o la estrategia de esta mafia de crimen internacional para cometer todas estas tropelías. Y eso va a profundizar la investigación por parte de los Estados Unidos. Pero hay algo muy importante, y es la gran lección que tienen quienes todavía acompañan a este régimen, que hay vías de escape. Hay vía de escape si el régimen cambia y si se promueve una transición dentro de Venezuela. Hay alternativas todavía, incluso para hombres tan crueles como él, porque nadie va a olvidar las acusaciones que se han hecho en contra del propio Figueroa. Así que todos tienen una rendija como para en este momento empujar a Nicolás Maduro a salir. Ahora, ahí nos damos cuenta. Esos mensajes que nos han estado enviando durante 6 meses, que era lo que conversaba con Elliot Abrams, quizás todas esas opciones no eran las opciones, como me decía un invitado en estos días, quizás todas las opciones están sobre la mesa, no se referían a una sola opción. Así es. A la única opción en la que primero pensamos todos. Claro, es que cuando tú